Bien, continuamos, segundo bloque de Bisagra aquí en vivo, 9:30 minutos. Estamos con Diego Núñez de la Rosa. Vamos a hacer un análisis, como anticipamos en el bloque anterior, de lo que dejó las elecciones de Trelew en clave representatividad, para derribar algunos mitos, Diego, como para empezar, ¿no? Así es. Bueno, todo suyo. Bueno, te decía, Fabri, que días después de las elecciones nos comunicábamos vía WhatsApp, charlábamos un poco de esto y te decía, mirá, hay algo para analizar que se está diciendo, que hay que desentramar, desarmar, que es la idea esta que se basaba en la frase ya hecha, Merino arrasó en Trelew, ¿no? Sí. Y eso, más que de Merino, más que de la política interna chubutense, y además trelewense, ¿no? Que tenemos que hacer también los de Madrid hablando de Trelew, habla de la democracia y habla de lo que se viene, porque este es un año de elecciones, y se vienen las elecciones en Madrid, y se vienen las elecciones en Chubut y en nivel nacional. Entonces está bueno que ya con una primer prueba como fue la de Trelew, empecemos a entender qué tipo de democracia tenemos, y más cuando se están por cumplir 40 años de democracia. Y hay algo que a mí a veces me enoja, no sé, o quizás me interpela, que es que parece que a la democracia no se la puede criticar. Y yo digo, pero bueno, Galeano decía, a los amigos se los critica de frente y se los elogia por la espalda, ¿no? Exacto. Yo creo que a la democracia hay que criticarla y no hay que sustanciarla de una manera que la terminemos haciendo tan sagrada, tan sacrosanta, que la terminamos cristalizando. Y por eso se nos rompe, por eso nos la rompen a la democracia tan seguido, porque no solamente nos la rompen con un golpe militar, nos la rompen cotidianamente, y creo que esta radio y estos micrófonos dan cuenta de eso, con pequeños actos que hacen que nos demos cuenta, quienes nos queremos dar cuenta, o en todo caso tenemos que ser más, quienes nos tenemos que dar cuenta, que esta democracia está frágil, y que la tenemos que cuidar, y cuidarla también es criticarla, porque criticándola la mejoramos. De hecho, el término crítica que usaban Kant, que usaban Marx, la crítica a la razón pura, crítica a la economía política, ese término de crítica no era un término que refería a critico porque no me gusta, sino que ese término aludía... La famosa no crítica destructiva, digamos, sino... Claro, esa crítica aludía a analizo. Entonces, critiquemos a la democracia para analizarla. Entonces, volviendo un poco a Trelew. Sí, no ser tampoco menos espectadores o consumidores de, sino con una mirada crítica, como sostenemos desde este espacio también. Me gustaba el punto que hiciste antes, ahí te dejo, Diego, de la importancia que tienen las elecciones en Trelew. No es cualquier lugar Trelew, no es cualquier distrito en Chubut, por la historia que tiene, el peso específico de Trelew, por su cercanía con la capital provincial y cómo funciona esa lógica ahí, y por además, en lo, si querés, pragmático, concreto, el cimbronazo que ha significado el resultado para la clase política, aunque no nos vamos a meter ahí, pero digo, la clase política lo entiende así también. Es que claro que lo entienden, lo que pasa es que no lo dicen, no lo asumen, no asumen el golpe, por ejemplo, y vamos a meternos en los números y justamente vamos a meternos en los números para ver qué nos dicen los números. Por ejemplo, poco... Vos decís, no fue una victoria, ¿cómo dijiste? Arrasante de Arrasó Merino, de Merino. Dijo el título ahí de, no sé, una periodista de Trelew. Bien, no fue tan así. No fue así. Y hay que ver por qué no fue así, y nos tenemos que dar cuenta de que Trelew nos habla hacia futuro. Trelew es una ventana al futuro. El primer punto, por ejemplo, hubo un gran nivel de abstención. Dentro de las 88.370 personas que estaban habilitadas para votar, votó solamente el 65% de eso que se llama el padrón. ¿No? 65% es bajísimo nivel en comparación con lo que suelen ser las elecciones. ¿Qué está? ¿5 o 6 puntos más? ¿O todavía más? Por lo general, en el 2019, por ejemplo, el promedio fue más o menos del 72%, que es bajo todavía, ¿no? Todavía es bajo. Pensando en un país donde votar es obligatorio. Pero con ese tema no nos vamos a meter, porque ahí ya también tendríamos que tener toda una mañana para charlarlo. Entonces decimos que ya ese es un primer punto a analizar. De 88.370 personas que estaban habilitadas para votar, fueron a votar solamente 61.159, el 65% de esas personas habilitadas. Esto ya nos marca a las claras
que hay un desgaste en donde esas casi 28.000 personas, 27.000 personas, Sí. decidieron no votar. Y en ese decidir no votar, también a veces en los medios, los mismos medios hegemónicos, que a veces todo un domingo de elección te hablan de la fiesta de la democracia, y uno piensa, pero ¿la fiesta para quién? No estábamos bien, muchachos. Entonces, No, me parece que es una. ¿Cómo se llama? Esto que se repite sin pensar. Sí, un y lugar que común. Un lugar común, no me Sí. sale la palabra. Porque no se puede hablar de otra cosa, por la veda, porque no se puede hablar de candidato, de número, de porcentaje de. Entonces, viste, se arasea todo el tiempo, es una cobertura Bueno, ya pero que ha quedado. durante ese vieja. domingo, o quizás, porque el mismo domingo, los Sí. medios de Trelew, los periodistas que estaban cubriendo, ya daban cuenta al mediodía y un poquito más tarde que no estaba yendo a votar mucha gente. De eso sí se puede hablar un domingo y después también, y se debe hablar, de por qué 27.000 personas decidieron, porque a este punto quería llegar, Sí. que después se le echa la culpa o se dice, bueno, no tuvieron ganas, el día estaba lindo para un asadito, como que se menosprecia una decisión. Y yo confío en el pueblo, siempre confío en el pueblo. Y digo, esas 27.000 personas decidieron no ir a votar. Bien. Porque algo pasaba entre Trelew, un desencanto hay. Y un desencanto había en torno a los candidatos que se presentaban, pero también hay un desencanto en torno a cómo nos están diciendo que es esta democracia. La queremos distinta. Entonces, yo creo muy, muy fuertemente que estas 27.000 personas no fueron a votar porque no sentían que algo podía llegar a cambiar en ellos. Y lo que escucho es medio un humor de época, ¿no? Bueno. De cara a las elecciones de este año, lo vengo escuchando bastante. Voy a votar si hay un candidato potable, yo esta elecciones no voto. Tipos que están, además, muy politizados. El otro día escuchaba ese análisis y me pareció acertado. No es que es una decisión antipolítica, sino demasiado politizada. Estoy demasiado harto de eso, entonces no voy. Bueno, y ojo, también atajémonos un poco, porque hay algunas personas que cuando uno plantea esto dicen, bueno, pero ¿cómo vas a plantear eso? Entonces estás planteando de que si hay un hartazgo no hay que ir a votar. No estamos diciendo eso. Estamos analizando lo que ya pasó, ¿no? La gente no fue a votar. Exactamente, lo que ya pasó y no queremos que vuelva a suceder. Y Claro. eso no se soluciona diciéndole a las personas, bueno, pero es obligatorio y si no te ponen una multa. Sí. No, eso es el peor argumento para... Eso y en todo. En eso y en todo. Sí. Y más cuando se trata de un derecho, ¿no? Y más cuando se trata de algo tan importante como la democracia. Sigamos mirando números para Dale. analizarlos. Merino, ¿cuántos votos sacó? A ver, primero pensemos en los porcentajes. Porcentajes primero. De ahí se agarraba un poco este argumento de arrasó Merino. Merino sacó el 32% de los votos Sí. contra un 15%, no sé si al final rascó el 16% Coligny y otro 15% McCarthy, ¿no? Bueno, Entonces, si lo comparás entre ellos, entre los candidatos, es un triunfo arrollador. porque el primero le sacó el doble de cantidad de votos al segundo. Punto. Punto. Sí. Pero no hagamos punto ahí, o Ajá. en todo caso hagamos un punto aparte y digamos, pero eso significa, bueno, de esto se agarró mucho el peronismo, ¿no? Para también autocriticarse, ponele que se autocriticó un poco, en el sentido de ¿Sí? que había 3 y hasta 4 candidatos de extracción peronista y decían, si hubiéramos sido unidos, no hubiéramos perdido Trelew, bueno, esa cuestión de llorar con el diario de ayer, ¿no? Sí. Pero eso dejémoslo justamente para eso, y dejémoselo a analistas políticos o rosqueros de los partidos. Lo que queremos decir es que en esa lectura primera, un 32% contra el segundo que sacó un 15%, bueno, es el doble, nos dirán. Y en ese valor, en ese sentido, se sostiene la idea de arrasó Merino. Ujú. Bueno, pero arrasar significa, en todo caso, si lo hiciéramos en una lectura realmente democrática, significaría que tiene un gran apoyo popular. Arrasar es tener un gran apoyo popular. Y sí. Digámoslo así ha sido siempre leído en términos El arrasar. políticos, claro. Y acá es donde empezamos a mirar más finito los números y nos preguntamos, o le preguntamos a los números que ahora vamos a tirar, ¿arrasó Merino? ¿Merino tiene un gran apoyo popular de la comunidad de Trelew? Entonces ahora miremos más finito los números. Antes de que sigas con las Sí. preguntas, que está buena la pregunta que haces. Yo lo que digo es, si no lo tiene Merino el resto, mucho menos.
¿no? Si Bueno. Merino que ganó y le sacó el doble al resto, y vos ponés en duda ese arrasar, el resto, imagínate. Bueno, ¿no? por eso, no solamente el resto, sino justamente porque el resto sumado, y supuestamente esto que decíamos que el peronismo analiza de extracción peronista, Sí, tiene más porcentaje que Merino, ahí ya hay un análisis para hacer sí. en base a lo que ya se ha dicho, no lo estamos agregando ni diciendo nosotros, que el resto, que quizás Coligny suma solo 15, pero McCarthy, que hasta ayer era peronista y ahora está con el Plitch, también sacó el 15, y ahí le sumamos a Collio, y todos ese resto suma más que Merino, bueno, Sí. no arrasó Merino, Claro. porque Merino en todo caso va a gobernar para el 30, o lo votó o Tiene el estaría aval, representando sí. a ese 32% que lo votó. Estamos con Diego Núñez de la Rosa aquí en Lana Muncurá. Estamos analizando un poquito los números de la elección de Trelew y tratando de derribar algunos mitos que se han repetido como lugares comunes tras la elección que dio como ganadora Merino. Entonces, los números, la cantidad de votos positivos que tuvo Merino son 18.689. 18.689. Fijémonos ese número, 18.000. Sí. Vayamos ahora, vamos a spoilear el final de esta historia. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Trelew según el último censo? No se sabe mucho, la verdad que estuve mirando y eso también ¿Cómo no se sabe? eso también me llamó la atención, de que al final el censo se diluyó. Y eso no es inocente tampoco a efectos de lo que No tiene son que ver. tan felices los resultados, decís vos por No, eso. no es que no son felices. ¿Se acuerda que antes estábamos todos expectantes de del resultado del censo, de cómo salía, y se publicaban mucho? Hoy yo le pregunto más o menos cuánto dio en la Argentina, cuánto dio en Madrid, en Chubut. No sabemos muy bien, ¿no? Terminó como El medio detalle no lo raro. sabemos bien, Terminó sí, medio es raro verdad. el censo. Tardó mucho el tema de darse los números. Acá a nivel local hubo críticas, ¿no? Sí, el sastrismo dijo que que ni a palo había la cantidad de gente que dice el censo que hay en Madrid, que vive mucha más gente. Bueno, hagamos un... Pero más o menos empatado con Trelew. Negociemos, ahí está, 110.000, Ponele. ¿será? Sí. 110.000. Algunos dicen 120, 130, otros dicen 100. La Bueno. cifra oficial es que dice el censo. El censo en realidad lo que En encontré Madrid dice 100. es por departamento. Claro. El departamento Rawson, que incluye Trelew, Rawson, es una cifra mayor a la... O sea, Rawson tiene una gran cantidad de habitantes. Pero restándole más o menos lo que uno podría suponer, en Rawson, el departamento Rawson, creo que el número total eran 150.000 personas. Entonces, cerremos en que Trelew tiene 110.000, 120.000 personas. Dale. Ese era el final del cuento. Entonces empezamos a comparar los 18.000 votos de Merino contra esos 110.000, 120.000. Pero volvamos a los 18.000 Sí. votos al 32%. Sí. Ese 32% es sobre el 65% de la gente que fue a votar, Sí. ¿no? Acá no nos metemos tampoco en votos blancos, nulos, porque ahí también habría otra tela para cortar. Pero vamos Otro número. vamos a hacerla rápida. Sí. Entonces, ese 32% es sobre ese 65%, sobre esas 61.159 personas que fueron a votar. Pero ¿qué pasa si a esos 18.000 votos de Merino los contrastamos con las 88.000 personas que tendrían que haber votado, contra ese 100% del padrón? Nos da un 21%. Entonces, estamos diciendo que de todo el padrón de De Trelew, 10 lo votaron 2 a Merino. bueno, empezamos a ver esas cosas, ¿no? De 10 trelewenses lo votaron 2. Exactamente. Viene ahí otro número que aporta. Porque de esas 88.000 personas que estaban habilitadas a votar, a Merino lo votaron 18.000. Es muy poco. Es muy poco hablando de representatividad. A ver, si fuera... O sea, el equipo de Merino como mínimo tendría que estar preocupado para ver cómo hace una gestión abierta y plural, porque no tiene representatividad. Ojalá estén pensando en esos términos. Bueno, al otro día de las elecciones de Trelew entrevistamos a Eduardo Hualpa, que es funcionario a nivel nacional del Ministerio de Justicia de la Nación, y fue candidato en las elecciones por un partido vecinal que se llama Por Trelew, no me acuerdo, Frente por Trelew.
Y dijo más o menos lo mismo que vos, ¿no? Poniendo esa relatividad del triunfo, no para para restarle mérito, sino para también... porque después las cosas suceden y no las podemos entender, pero ¿cómo? Bueno, decís, bueno, partió de esta base. Exactamente. Y algo que le voy a agregar a esto, que no lo tenía pensado, pero ayer también escuchando algunos discursos me enoja y me enoja y me entristece, porque escucho de algunos candidatos, y creo que el mismo Merino hizo referencia ayer cuando salió de la reunión con Maderna, no nos va a temblar el pulso. Vamos a tener el coraje para hacer lo que hay que hacer. Como que se trata de que lo que viene o lo que se quiere reemplazar necesita de coraje. Y yo digo, ¿pero necesita de coraje o necesita de sensibilidad? No es coraje, porque el discurso, y viene de varios lados, ¿no? Pero Merino ayer lo decía, ¿no? Esto salió de la reunión, también un poco, quizás sin códigos, acaba de reunirse con el intendente que ya tiene la fecha de vencimiento apuesta, sale y dice, esto, no nos va a temblar el pulso, vamos a tener coraje. Bueno, pero también viene con vamos la lógica... a hacer lo que nadie se anima a hacer. Yo creo que no es eso lo que hay que decir. Lo que hay que decir es, vamos a tener la sensibilidad necesaria, vamos a tener la capacidad, nos vamos a preocupar y preguntar cómo hacer para gobernar para la mayor cantidad de gente. Está bien, pero eso no me parece, estoy totalmente de acuerdo, ahora, me parece que eso tiene que ver más con un relato de libreto del partido que viene diciendo y repitiendo esto cada vez que lo escuchás, ¿no? No nos va a temblar algo, en los primeros 3 días te la ponemos, porque eso es lo que te está diciendo Bullrich, Macri, Larreta, ¿no? El otro gobierno se demoró mucho en aplicar la reforma, ahora lo aplicamos. Me parece que viene en esa línea, ¿no? Porque la confrontación es con el peronismo, es un partido antiperonista el que ganó, entre Leu también, ¿no? Entonces, todo lo anterior era peronismo y ahora venimos con otra, y no nos va a temblar el pulso. Me parece que vienen en esa épica, ¿no? Y por eso también es Pero interesante. no te da tampoco tanta espalda. Ahora, si yo te escucho a vos con el análisis que vos no empezaste a hacer, digo, bueno, tampoco tenés tanta espalda, flaco, para que no te tiemble el pulso. Bueno, por eso mismo decimos, si los equipos técnicos de estos candidatos o estos gobernantes electos, al menos deberían estar preocupados. Y al menos deberían estar elaborando planes que no sean de, justamente, al punto al que vas vos, que no sean de no nos va a temblar el pulso. Vos no podés hablar de no me va a temblar el pulso con 18.000 votos contra 81.000 personas, 88.000 personas. Esto que vos decís, Claro. del porcentaje mínimo que has sacado en la elección. Pero déjame ir más allá, porque Dale. ahora voy a plantear algo que es quizás disruptivo, pero creo que hay que hablarlo también en términos de la democracia que tenemos y también en términos de justamente pensar qué democracia queremos tener y, por ejemplo, qué políticas públicas se podrían llevar adelante para fortalecer esta democracia. Decíamos, había 88.370 personas como potenciales votantes, estaban habilitados en el padrón. Lo que tendría que terminar de ver es, supongo, que dentro de esas 88.000 personas están los jóvenes, los y las jóvenes, entre 16 y 18. Creo que es así, se los incluye en el padrón. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos hablando de que hasta 16 años está incluida esa gente. Que no es obligatorio. Que no es obligatorio. Pero sí está incluida. Se puede mirar Ahora, dónde votar. la democracia, ¿la vamos a entender solamente en términos de personas habilitadas para votar? ¿O también podemos pensar en que las restantes personas y habitantes de Trelew, que son niños, niñas, ancianos, personas que no están en ese padrón, también viven la democracia y también tienen derecho, de alguna manera, quizás no con el voto, a ser actores activos de esa democracia? Y yo creo que sí, y hay sobrada cuenta de políticas públicas que han incluido en la vida democrática de nuestras comunidades, sobre todo a niños y niñas. Entonces, planteo lo siguiente, para seguir hablando de números. Merino, en el caso de Trelew, pero volvemos a decir, esto lo vamos a analizar en caso cuando sean las elecciones en Madrid, en Chubut y a nivel nacional. Los gobernantes no gobiernan solamente para las personas que los votan. Claro, tal cual. Están gobernando para ese otro montón muy grande de personas que no los pueden votar porque la democracia está pensada o la estamos llevando a un lugar en donde solamente se
ejerce el derecho a la democracia con el voto. Y eso no es así. Entonces, Merino también va a gobernar para esos niños y niñas, pongámosle, pero también a personas, adultos mayores, personas que quizás no están habilitadas a votar por alguna discapacidad. No sé. Gobierna Sí. para todos y todas. Entonces, hay los números, y esto por eso digo, es disruptivo, porque en realidad, bueno, está bien, señor, me van a decir, pero no están, las reglas del juego no son esas. Bueno, Sí. pero rompámosla, pensémosla de otra manera. Si decimos Sí. que Trelew tiene 110.000 habitantes, ponele, esos 18.000 que sacó Merino representan tan solo 28.000 dijiste vos, ¿no? O 18. 18.000 votos 18.000. sacó Merino. Ah, ok, no está mal. Sobre una población de Trelew de 110.000, que podría ser más, representa un 17% de la población. Entonces, ahí todavía más tienen que preguntarse para quién van a gobernar. Porque lo votaron 18.000 personas de Trelew. Y estamos incluyendo a todas las personas de Trelew, estamos incluyendo a los niños y niñas también, que de vuelta nos dirán, pero los niños y niñas no votan. No, pero deben ser incluidos en las políticas públicas, en las acciones cotidianas No, que tal cual. hacen a una democracia. Bueno, hay algunos Y que podría decir que los que sí estaban habilitados, los adultos responsables de esos niños y niñas, son los que votaron y los representaban en el voto, qué sé yo. Digo, estoy pensando en cuanto a números y a cifras. A lo que vamos es al tema de representatividad. ¿Para quién Sí. gobierna Merino? Para todo Trelew. Para los niños y las niñas también. Claro. Que suma todo Trelew 110.000 habitantes. ¿Cuánta gente lo votó a Merino? 18.000 personas. Es decir, que solo un 17% de esa población lo votó cuando tiene que pensar en gobernar para 110.000. Entonces, empezamos a pensar esto, la representatividad de esta democracia y tal cual nos están mostrando estos números que quizás están fijando una tendencia. La representatividad es débil. Sí, muy bien. Es débil de nuestros gobernantes. Y por eso después toman decisiones. A ver, el otro día hablábamos con mi compañera respecto al referéndum de Alfonsín sobre el canal de Beagle. Sí. En nuestra vida democrática, 40 años, fue el único referéndum que tuvimos en el país. Muchas otras democracias tienen mucho más referéndum por muchos otros temas. Bueno, ese es un gran punto que le podría dar mucha fuerza a la representatividad de la democracia, ¿no? Yo voy a hacer porque pregunté y me dijeron esto, entonces vas súper empoderado para adelante en ese rumbo, ¿no? O frenás, en tal caso, si estabas equivocado. Y eso también te va a dar esa representatividad tan escasa. Exactamente, y esas son las acciones, o sea, el referéndum como la más cercana a lo que tenemos como entendimiento de ejercer la democracia. Referéndum, el plebiscito, voto. por ahí se conoce más acá con lo que pasó en Esquel, etc. De vuelta, esto como lo que tenemos más a mano, pensando en que la democracia es solamente emitir un voto, pero hay un montón de acciones cotidianas que hacen a la democracia y a las elecciones y a las consultas de los gobernantes para con sus con sus jefes, digámoslo, porque nos olvidamos que son representantes del pueblo, ¿no? Entonces, justamente lo que no estamos teniendo como un hábito y no tenemos dentro de nuestro cotidiano es que sepamos fehacientemente que nuestros gobernantes nos representan y que nos tienen que consultar permanentemente, o en todo caso tienen que mirar estos números que hoy traemos como los de Trelew y decir, che, vamos a ponernos las pilas y gobernar una vez para todos y para todas. Yo no digo de estas cosas que a veces también se caretean, la mesa de diálogo, vamos a convocar a un... No, porque eso también termina entre 3 o 4 referentes y... No, digo gestiones de puertas abiertas. Y ahí vamos a una propuesta... Perdón, a eso me hizo acordar directamente y no voy a decir el nombre, me lo guardo, me lo permito. De un dirigente que ganó acá en Madrid y apenas ganó, dijo exactamente lo opuesto a lo que vos estás proponiendo, ¿no? Ahora la llave de la puerta la tengo yo, muchacho. Claro. Digo, pero así nos va. Así nos va con ese tipo de expresión. No la expresión, es simplemente decir lo que realmente piensa, ¿no? Ahora gané, yo tengo la llave y ahora me van a tocar la puerta a mí, maestro. Bueno, por eso decíamos que ahora quizás damos vuelta a la página en esta mesa y digamos, bueno, pero ¿cómo salimos de esto? ¿O qué podemos
llegar a construir, ¿no? Por eso, cómo salimos y cómo entramos a otra forma de Sí, pero antes gobernarnos. no te me vayas, porque está re A bueno ver. lo que trajiste. Y A ver. estoy planteando, o pensándolo en clave también de las elecciones nacionales, o las provinciales incluso también. Eso de que el dirigente cree que el voto es un cheque en blanco, Claro, digamos, ¿no? claro. Y es un error no solo para su gestión fundamental, sino, Alberto Fernández es un ejemplo, sino para quienes están a su merced de las decisiones que tome y de cómo lleve, con el nivel de conflictividad que ya hay, el nivel de violencia que eso exacerba, ¿no? Adelante su gestión, me parece a mí, me parece clave ese punto. Por eso también en estos días hemos estado escuchando, sobre todo del partido gobernante, ¿no? de ese arco político que es tan variopinto. A nivel provincial. No, a nivel A nivel nacional, nacional. esta cosa de, ¿cómo fue la frase de Alberto? Que no vuelva a la maldita derecha, Ah, no sé. algo así, ¿no? Bueno, Bueno, el pero videíto de que se bajó. sí, Ah. o sea, yo lo he escuchado que lo repitieron varias veces, pero bueno, un poco dentro de ese arco político del Frente de Todos, llamémosle progresista, bueno, pongámosle. Pero también en otros sectores de este llamado Es difícil ubicarlo. progresismo, la preocupación por la derecha. Bueno, pero a ver, ¿cómo no va a haber preocupación si estamos hablando de que esta democracia está así de debilitada? Y no es tampoco cuestión de empezar a echarnos culpas. No, fuiste vos. El otro No, anterior, hagámonos ¿no? cargo hoy. ¿Cómo nutrimos esta democracia? Pero en lo cotidiano. Hay una antropóloga mexicana que se llama Rosana Reguillo, que tiene un trabajo que es fantástico y solamente el título ya da cuenta de lo interesante de su postura, que se llama La clandestina centralidad de la vida cotidiana. Ella decía que en la investigación social, en lugar de ver los grandes fenómenos como venían haciendo los sociólogos clásicos, ¿no? Había que mirar lo cotidiano. Lo chiquitito. Porque en lo chiquitito está el todo. En lo chiquitito está y incluso ahí le podemos agregar medio así arbitrariamente el famoso efecto mariposa, ¿no? Como un pequeño fenómeno genera con el tiempo efectos Como cuando Homero inmensos. viaja al pasado y pisa ahí una Como mariposa. Homero, tal ¿no? cual. Cuando Homero viaja al pasado. Pisa una mariposa y cambia todo en el presente. Exactamente, con Bien. su máquina del tiempo tostadora. Me encanta la referencia Excelente. más de la cultura popular. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para hacer crecer la democracia del mañana? ¿O qué no estamos haciendo hoy para que en todo caso vuelva esa maldita derecha, como dijo Alberto? Esa pregunta nos la tenemos que hacer a cada segundo, cada Sí. cosa que hacemos, con cada persona con la que charlamos. Diego Núñez de la Rosa es quien está haciendo este análisis y estamos entrando en la etapa de propuesta o de análisis para adelante, Diego, ¿no? Sí, porque justamente decíamos que para no quedarnos en la mera crítica y poder decir qué hay, e inclusive no solamente qué hay de lo imposible que podríamos pedir, como pedían los del mayo del 68, sino qué hay de lo posible. Por eso hablabas de la vida cotidiana, de lo chiquito. Exactamente. En lo chiquito sí tendríamos que ir a pedir que crezca o se nutran mucho más las democracias descentralizadas. Esto se ha llevado a cabo en muchísimos lugares del mundo, en donde más honestamente se aplicaron, funcionó y mucho, y después en algunos casos fue solamente una mascarada, una careteada. A ver si te sigo en un ejemplo práctico que más o menos vi. El tema de las comunas en la ciudad de Buenos Aires. Mirá que no me gusta la ciudad de Buenos Aires. Y vos eso me dijiste, eso lo copiaron, me dijiste en alguna charla, de Rosario, De ¿verdad? Rosario. Eso puede ser, por ejemplo, una democracia más cerca. Exactamente, a ese tipo de democracias deberíamos tender y nosotros tendríamos que tratar de justamente pedir, exigir, construir, pedir, exigir a nuestros gobernantes, pero construir también con propuestas. El hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos para gobernarnos cada vez más personas? ¿No? Somos miles, más de 100.000 personas en Madrid, somos 600.000 personas en Chubut, no sé, 48 millones de personas en Argentina.
¿cómo hacemos para gobernarnos tantas personas? Porque quizás uno dice, bueno, una democracia asamblearia puede ser sencilla para menos personas. Igualmente las asambleas, ya lo vimos en el caso del Chubutazo, funcionaron y muy bien. Sí. O sea, la democracia asamblearia es una posibilidad. Sí. Es una posibilidad quizás para complementar la democracia tal cual la tenemos. Es necesaria, o sea, y está sucediendo. No es que sea una posibilidad, sino que está sucediendo. En Chubut está sucediendo. ¿Quiénes Pasa que generalmente esa democracia asamblearia se choca de frente con el rumbo que buscan algunos, ¿no? Bueno. Por intereses económicos, de poder, territorial, etc. Por ¿no? eso mismo, para las No personas, me parece que sea casualidad que no se apunte a eso. para las personas que honestamente quieren defender la democracia, pero quizás por sus historiales políticos o sus creencias ideológicas desmerecen a veces el trabajo de las asambleas, la invitación es esa, a decir, bueno, si tu planteo es honesto de que no querés que vuelva a la derecha, vamos a las asambleas. Así todo, si no fuéramos a las asambleas, Sí, hay instancias construidas, las vecinales en Madryn, por ejemplo, sí. que hay que llenar de sentido. Ahora, Bueno, eso no depende esas solamente... vecinales, perdón Diego, Sí. son muchas veces campo de batalla, cuidándome un montón, campo de batalla de quienes gobiernan para apropiárselas, digamos, porque entienden el poder que tienen, porque si no, no le darían bola. Exactamente, y ahí está. De eso nos tenemos que convencer y volvemos a los Claro. relatos y volvemos a Razó Merino o esta cosa de gobernantes que parece que tienen el poder absoluto o que tienen la llave cuando en realidad tienen una representatividad muy baja, porque tienen el 30, el 33%. No tienen la llave. Y de eso también nos tenemos que convencer los quienes ejercemos el derecho de ciudadanía. Es decir, no tienen la llave de la democracia, no tienen la llave ni de la vecinal, ni de la intendencia, ni de la gobernación. No tienen la llave. La llave es nuestra. Sí, En todo caso, si la tienen y se la quedan y no abren las puertas, hay que exigirlo. Y herramientas donde ya podemos ir a exigir es esto. Es decir, vamos a las vecinales, tratemos de entender. Es como vos decís, uno va a una vecinal y quizás lo que encuentra es algo de lo que no quiere, con lo que no quiere encontrarse. Que es rosca, que son luchas intestinas. No, pero si vas vos, voy yo, va el otro, vamos todos, ahí eso ya queda demasiado al descubierto, entonces no se puede operar tan fácil como operaba antes cuando iba uno. Si vamos todos. Ahora, eso que dijiste recién me quedé pensando, más aún, esto de la llave no es tuya, al que gana circunstancialmente, cuando primero ese candidato no fue decidido en interna. Además, en interna abierta. Sí. Y segundo, se quejan a su vez también, y bueno, ahora votamos candidato. ¿Y qué querés que vote la gente? Si no puede votar otra cosa. Te dan 5 boletas ahí, uno tiene que votar. Algunos no van, otros votan en blanco, otros votan lo que hay. Uh-huh. Ni siquiera la gente esta que votó, estos 18.000 votos son, si querés, hasta genuinos. Uh-huh. Hay muchos votos anti lo otro, hay muchos votos es lo que hay. ¿Cuántos votaron realmente y dijeron, este es mi candidato? Uh-huh. ¿Cómo sabés, además, si los candidatos en campaña no hablan de política? Prácticamente, ¿no? No hablan de nada. No hablan de nada. No hablan de ambiente, no hablan de cultura. Bueno, no digo hablan política de en el educación. amplio Sí. sentido, ¿no? No hablan de temas. No. Son candidaturas sin hablar de temas. Sí. Entonces vos decís, no sé, qué sé yo. Y ahí es donde también a veces el señalamiento es a esos medios hegemónicos, a esos medios que ayudan a construir este relato de Arrasó Merino, o esto que criticaba yo de la fiesta de la democracia, cuando uno dice, Sí. bueno, ¿qué fiesta? ¿Cuál es? ¿Para quién es la fiesta de la democracia? Porque esos mismos medios son los que... O sea, hay dos patobas en la puerta de esa fiesta, Claro. ¿no? Que entra uno y no entran los demás. Bueno, por eso, una fiesta Claro. con privilegio, Fiesta VIP. con el derecho de admisión muy restringido. Entonces, por eso lo importante de medios como la Namuncurá o de instituciones como la Namuncurá, justamente para poder decir otras cosas, para poder construir con la comunidad, con los oyentes, otros relatos, porque también es eso. Aunque uno esté totalmente vacunado quizás contra algunos discursos, terminan entrando. Pero la forma Y que por no la entre, repetición, la instalación de la agenda, ¿no? exactamente, la forma que no entre es que nosotros nos autorrepitamos nuestros propios discursos y relatos. Totalmente. La democracia es otra cosa, eso, la llave es nuestra, no es de ellos.
la participación se puede ejercer en muchos espacios, porque también ahí estamos dejando de lado justamente, pensando quizás en una participación democracia más plena, las asambleas o una vecinal, Sí. nos estamos olvidando de centros culturales, medios comunitarios, las mismas escuelas, las cooperadoras de las escuelas. Todos esos espacios son de ejercicio de la democracia que necesitan de nuestra presencia. Porque si no, ese tener la llave que se adjudican los gobernantes, se reproduce en muchas otras instituciones de esta vida cotidiana nuestra. La gran estructura se reproduce en las pequeñas estructuras. A ver, Clarito. por eso, o sea, una institución barrial, vecinal, en la que siempre hemos participado, los clubes. Bueno, por eso salen muchos gobernantes de los clubes, porque primero se hacen de la llave del club y después van más hacia arriba. Bueno, algo que relata y documenta Navarro en reiteradas oportunidades aquí al aire, esa relación promiscua, ¿no? Claro. Lo mismo con los centros. Bueno, afortunadamente en Madrid está habiendo cada vez más experiencias de centros culturales. Bueno, están las organizaciones estas que hacen trabajo solidario. Bueno, la democracia está en cada pasito que damos y hacia ahí tenemos que ir. Y además de eso, pensar que una persona que sacó 18.000 votos sobre un total de 110.000 habitantes no arrasa. No tiene el poder total y absoluto de lo público. Tiene que pensar, y esto de vuelta decimos, es Trelew proyectado a futuro. Porque mañana va a ser Madrid, mañana va a ser Chubut y va a ser el país. ¿Quién va a gobernar y con cuántos votos va a gobernar? Bueno, en este escenario, Diego, porque entiendo que estás redondeando con por lo menos lo que trajiste, para las provinciales no veo que haya mucha diferencia, por lo menos digo, me parece que lo que vos trajiste y analizaste entre Trelew se puede analizar tranquilamente en estas provinciales, pero estamos muy cerca ya. Sí, claro. Y la campaña ya es para ese lado, los dirigentes fueron elegidos así o van a ser elegidos así, o sea que los resultados van a ser muy parecidos. Y es de esperar, claro. Es de esperar. Sí. Tras lo que mostró Trelew además, y el cimbronazo para la clase dirigente que significó el resultado, para bien o para mal, y vamos a esperar algo bastante parecido, digamos, ¿no? O sea que habrá que esperar otros 4 años porque es así. Y no, en realidad hay que No. es esto, vamos a hacer democracia donde sea. Donde sea que cualquier espacio que tengamos a la mano, vamos y ejerzamos la democracia. Bueno, te doy un ejemplo práctico que nos han contado cuando estuvimos en Esquel, o las veces que podemos por ahí hablar fuera de micrófono con quienes integran la asamblea de vecinos y vecinas de Esquel, es que en un momento esa representatividad tuvo tanta fuerza que el intendente de Esquel no movía un dedo sin preguntarle a la asamblea, que teóricamente era una asamblea constituida para oponerse al proyecto megaminero en una de las montañas del cordón Esquel. Pero claro, tenía tanta representatividad esa asamblea que no daba un paso de una decisión que tenía que hacer la intendencia sin levantar el teléfono y preguntar, y la asamblea se reunía, debatía y decía, bueno, nosotros pensamos esto, y por ahí iba. Y es que va por ahí, tal cual. Pero fíjate vos que ahí tenés un ejemplo muy concreto de cómo puede Y funcionar. que ya ocurrió. Claro. Por eso está interesante, a veces esto de que nos plantean como que alguna propuesta distinta a este ejercicio de democracia. No, bueno, pero para eso hay que... No, es imposible. No es imposible. Ya sucedió. Sí. Ya sucedió. Eso me parece clave. El pueblo organizado, como fue en Esquel, ya gobernó. Claro. Y ya decidió por sí mismo. Eso es tan sencillo. Tan difícil que nos lo presentan a veces del otro lado, es tan sencillo como hacerlo. Me parece muy valioso y en el Chubutazo lo vimos, en el Chubutazo... Los discursos así sencillos, son las explicaciones sencillas. Sí, tal cual. Así que bueno, me parece que es un poco esto, queríamos compartir de la charla que habíamos tenido el otro día, de pensar Trelew como lo que se viene y lo que no habría que repetir, o por lo menos los relatos y discursos que habría que... poner en cuestionamiento, ¿no? Poner en duda. Es decir, ¿cuál es la representatividad de quienes nos gobiernan y nos van a gobernar? La representatividad. ¿A cuánta gente están representando? Diego Núñez de la Rosa pasó aquí por Lana Muncurán, esta columna de lujo que tuvimos, análisis de... Sí, claro, viniste hasta acá. Te trajiste los números, una columna espectacular, que no es muy habitual, pero siempre es bienvenida acá por la Muncurá. Diego, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Diego Núñez de la Rosa, comunicador, parte del colectivo Comunicadores Chubutenses, haciendo un análisis de la representatividad
que dejaron las cifras de las elecciones de Trelew. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva.